Bueno, miércoles es hoy, Día de la Bandera, vinimos a comer a Palermo, a Mundano, y bueno, vamos a seguir con los diálogos en la calle. Y creo que, Sergio, tenés algunas preguntas que te están dando vuelta para... Sí, la verdad quisiera preguntarle a Carlos básicamente el tema de las elecciones griegas, si esto que está sucediendo hoy es el resultado de una lucha entre partidos políticos o se trata de algo más importante. En definitiva, ¿cuál es tu opinión, Carlos, de lo que está sucediendo ahora en Europa? Bueno, yo también me encuentro muy contento acá de almorzar y conversar con los amigos en un restaurante amigo como es Mundano, que se come muy bien. Así que este diálogo va a ser amable y divertido. Vamos a ponerle un poco de picardía para divertirnos un poco también. El tema de las elecciones griegas es muy importante porque no se circunscribe a la situación política de Grecia y muchísimo menos a una lucha entre dos partidos políticos griegos. A nuestro modo de ver, se trató de unas elecciones que actuaron como referéndum, en realidad, sobre la intención de los griegos de permanecer en la zona euro y, por lo tanto, en la Unión Europea o no. Se trata de un referéndum de enorme valor porque el resultado, que fue la decisión de los griegos de permanecer en el euro y en la Unión Europea, les ha dado una enorme confianza al resto de los países europeos que miraban la decisión de los griegos con muchísima aprensión. Los europeos tenían miedo de que los griegos en esta elección decidieran irse con su moneda nacional, el dracma, o seguir con el gasto público en niveles altísimos. Y resulta que los griegos, por decisión unánime, o por lo menos por decisión mayoritaria de ellos mismos, decidieron tomar una moneda que no es la de ellos, sino la de Europa, el euro, como moneda propia, y limitar los gastos de la política, los gastos del Estado, el gasto público, hasta un nivel aceptado por el resto de las naciones europeas y por Alemania, que es como máximo el 3% de déficit fiscal sobre el Producto Bruto Nacional. Es decir, dos límites precisos, pero con el enorme mérito de haberlo decidido en medio de una situación económica muy, muy desagradable y difícil para ellos. Es decir, eligieron el rigor económico aún encontrándose en una circunstancia muy difícil para todos y cada uno de los griegos. Entonces, ¿esto se trata de una crisis anterior? O sea, ¿algo profundo o es algo que ahora se está resolviendo, Carlos? Mira, hay que verlo en toda su dimensión y verdaderamente se trata de algo muy anterior. Hace aproximadamente 10 años, los europeos empezaron a discutir acerca si tenían que darse o no entre ellos una constitución. Todos los partidos políticos de los distintos estados de Europa entraron en una beligerancia respecto de ese tema y finalmente desistieron de darse una constitución para todos los países. Con lo cual, Europa entró en una situación que recién ahora empieza, gracias al conflicto, a la lucha y a la crisis que tiene, recién ahora empieza a resolverse. De modo lo que hay que decir que esta no es una cuestión de este momento, sino una vieja cuestión de Europa. Esa cuestión es muy importante porque refleja un dilema interno de los europeos. Y es que o bien giran hacia una
unión supranacional por encima de las naciones para ser muy competitivos con el resto del mundo, o bien quedan semidispersos con una moneda fija para todos, pero cada uno con su administración nacional y por lo tanto en un estado permanente de inseguridad, falta de coherencia interna y problemas que, bueno, en este momento han estallado. Entonces podríamos decir que es una crisis con beneficio neto para cada uno de los europeos en particular. O sea, ¿se trata de una crisis importada de los Estados Unidos entonces esto? Mira, te diría que para continuar un poquito con la pregunta anterior y después ir a la que vos me estás haciendo. Los europeos, desde la época de su formación como mercado común, porque antes habían hecho una comunidad del carbón y del acero. Empezaron con solo 2 productos a relacionarse unos con otros, buscando una unanimidad. Y la lograron al respecto del carbón y del acero, nada más. Como les fue muy bien, después avanzaron en la formación del mercado común europeo y también les fue muy bien. Esto era una unidad aduanera por un lado y básicamente comercial. Entonces se entusiasmaron todos ellos y dieron un paso adelante con el tema del euro, con la obtención de una moneda en común para todos. Pero al mismo tiempo que avanzaban en esa dirección, avanzaban en otra, contrapuesta a esa, y era que cada país mantenía su propia capacidad de definir cuál era el gasto que hacía en su administración, cuánto dedicaban a gastar en el Estado y cómo usaban el Estado como ariete político para obtener ventajas políticas a partir del gasto público y el gasto del Estado. Estas 2 líneas de acción eran completamente incompatibles, así que Europa parecía en realidad como 2 trenes que iban a chocarse más adelante y que ahora se chocaron. Volvemos a repetir, por un lado se trataba de un tren con vagones que estaba formado por el mercado común, el Banco Central Europeo, el euro, Alemania como locomotora y Francia acompañando. Por otro lado, los países que formaban el otro tren, que se negaron a formar la Constitución Europea y desarrollaron su individualidad a puro exceso de gasto público, con la excusa de lograr un bienestar social, pero en realidad era el uso del Estado para financiar la política. De modo que lo que ahora está ocurriendo es una crisis completamente útil para Europa, para definir quiénes son y cómo actúan. Y esto se ve especialmente influenciado, esta definición es verdaderamente necesaria porque ha arreciado la competencia de los países emergentes, de Estados Unidos, de Japón y de China sobre Europa. Así que para ser competitivos o se hacen coherentes en materia de moneda y gasto público o pierden en esa competencia. Hay que subrayar que en el día de ayer, después de las elecciones en Grecia, las bolsas europeas pegaron un salto fenomenal del orden del 3% en un solo día, en sentido positivo, y en la Argentina también subió nuestra bolsa el 3,6% en un día, cuando venía cayéndose sistemáticamente. De modo que tenemos que entender que aquí hay materia para el optimismo. La crisis europea tiene sentido positivo para los europeos y para el resto del mundo, que aplaude que los griegos hayan decidido aceptar la disciplina de una moneda dura y la disciplina de no expandir el gasto público por arriba del 3% de déficit sobre el Producto Bruto. Entonces, como decíamos recién, es una crisis que viene con un beneficio neto
para cada uno de los europeos en particular. ¿No es así, Carlos? Y por el otro lado, que era lo que te preguntaba también, ¿es una crisis importada? ¿Es una crisis propia de los europeos? ¿Qué tenés para decirme respecto a esto? Bueno, tomo primero lo que me decís, que es una crisis con beneficio neto para los europeos. Esto es muy importante, porque en la Argentina también vivimos ahora una crisis económica y es importante saber, entonces, cuáles son los beneficios de las crisis, para qué sirven. La discusión interna que tenemos en la política en este momento en la Argentina, que es lamentable para muchos bolsillos, para muchas personas, para mucha gente que se siente desahuciada, pues no, es parte de una crisis como la europea, una crisis que nos lleva a pensar y que nos va a dar una salida racional luego de que continúe la crisis por algunos meses. Lo de Europa es positivo, pero significó el paso de una crisis cruenta por el número de desocupados, por las desgracias familiares de muchas personas, pero útil para la confección del futuro. ¿Y vos decís que vamos camino a eso, Carlos, aquí en Argentina? Sí, exactamente. Estamos en eso. No es que vamos camino, ya estamos. Se acabó el crecimiento de la economía. El año pasado llegó al 8%. En este momento empezó la recesión. Estamos en 0 de crecimiento. Y una caída de 8 puntos del producto en unos pocos meses es una señal abrumadora de crisis. No es una pequeña crisis. Es un resbalón enorme que va a seguir permanentemente durante todo este año y seguramente el año que viene, debido a que el gobierno nacional hace como los gobiernos griegos anteriores, no toma nota de lo que está ocurriendo. Pretende patinar sobre esta realidad, es decir, que no la resuelve. Así que la crisis de la Argentina está lanzada, aunque podemos estar seguros de que la vamos a superar, porque los argentinos somos tan latinos como los griegos y los griegos la resolvieron. Bueno, Carlos, pero en definitiva yo entiendo y en algunas cuestiones comparto lo tuyo, pero no me estás contestando acerca de la crisis, si esta crisis es propia de Europa, si es importada de los Estados Unidos. Sí, esta semana le reclamaron a Obama que había venido de allá la crisis, los europeos, ¿te acordás? Sí. Efectivamente, muy buena la intervención de Ricardo porque me hizo acordar de ese fenómeno. Durante el G20, cuando el presidente americano se refirió a la crisis europea instándolos a que salieran para adelante, los europeos le contestaron: la crisis europea la hicieron primero los norteamericanos, con su crisis de bancos, su crisis monetaria, arrancaron, lo fueron resolviendo ellos, pero le dejaron la crisis a los europeos. Esta es la opinión de los europeos. Ahora yo te voy a dar lo que es mi opinión en este momento, y que es que en realidad la crisis europea es muy anterior a la crisis monetaria. Ocurrió a partir de, como dijimos antes, del momento que los europeos no se pusieron de acuerdo a los efectos de tener una constitución para todos, que implicaba una cantidad de ajustes en todas las economías de las naciones europeas para que no ocurriera lo que ocurrió. De modo que los primeros en lanzar la crisis fueron aquellos países europeos que no acordaron la constitución que se requería para sacar el euro y Europa adelante. Así que el origen de la crisis no es norteamericano, pero hay que decir una cosa muy importante. El derrumbe financiero norteamericano precipitó la crisis europea. Los europeos venían pedaleando su crisis, que estaba funcionando, como yo dije, como dos trenes que se iban a chocar. Pero cuando ocurrió el derrumbe financiero norteamericano, esto de alguna manera pasó a Europa, los bancos europeos empezaron a tener una situación de iliquidez especial, contagiada de sus pérdidas en Europa,
Y entonces dejaron de financiar a los gobiernos europeos. Es decir, que mientras que la crisis financiera norteamericana afectó a los bancos de Estados Unidos, en Europa se afectaron los bancos y los gobiernos. Son dos cosas completamente diferentes. El estado financiero de los gobiernos quedó desfinanciado debido a que los bancos habían entrado en una crisis, y eso multiplicó la crisis en Europa a todas sus dimensiones: la dimensión financiera, la dimensión fiscal y la dimensión política de 17 administraciones diferentes con una sola moneda. Es decir, el sistema entró en crisis más acelerada después del derrumbe financiero americano, pero la crisis europea era bien anterior, como lo acabamos de decir. Esta cuestión vale la pena atenderla porque los norteamericanos están frente a elecciones dentro de poco, y Obama tiene mucho miedo de que la crisis europea se prolongue y eso demore el desarrollo norteamericano, el crecimiento norteamericano, y eso le pegue en su propio programa político dirigido a las elecciones. Si los norteamericanos llegan a ver que la economía norteamericana se frena, aunque sea por causa europea, pero si se frena, entonces Obama es boleta, nadie lo va a apoyar en su próxima elección. Por eso la relación entre una cosa y la otra, entre la economía americana y la economía europea, es enormemente importante. Entonces, algunas opiniones como la de Paul Krugman, sabemos premio Nobel de enorme prestigio, acerca de este tipo de métodos para salir de las crisis. ¿Qué opinión merece esto? ¿Están equivocados? ¿Están acertados? ¿Es para tomar en cuenta? Bueno, se trata de un punto muy importante, muy valioso, porque Paul Krugman, igual que Nouriel Roubini, son de los dos más grandes economistas de la actualidad, opinando sobre temas que superan el nivel de las naciones. No son economistas locales, sino que tienen una visión macro de tipo global y no solo puntual. Krugman es norteamericano y demócrata, así que tiene dos poderosas razones para insistir y buscar los métodos para que se apure el crecimiento europeo, porque como dijimos antes, si no ocurre eso, se frena Estados Unidos, y si se frena Estados Unidos pierde Obama, el candidato de los demócratas. Entonces Krugman tiene una cantidad de razones de ese tipo para insistir en un rápido crecimiento de Europa. Sin embargo, si lo tratamos a Krugman con esa clase de argumentos más bien de baja calidad, lo perjudicamos, porque se trata de un economista científico y con pensamiento filosófico también. De modo que sería tratarlo muy mal si lo dejamos con los argumentos que recién le pusimos encima, como si los hubiera usado él. En realidad, el pensamiento de Krugman es mucho más importante que el que supone un norteamericano y un demócrata. Es un hombre del conocimiento y no solo un ciudadano norteamericano y demócrata. Entonces, lo que tenemos que decir es que Krugman, al respecto de la salida hacia el crecimiento de Europa, tiene una montaña de razones, porque en Europa está lleno de gente sufriente que está pasando por un mal momento, la economía no salta para adelante, no crece, y entonces ¿cómo no se va a preocupar y proponer soluciones un verdadero economista global? Lo que sucede, a nuestro modo de ver, que esas pretensiones absolutamente genuinas y positivas de Krugman tienen sentido solo después que las instituciones económicas y políticas de Europa se hayan ordenado.
cualquier crecimiento anterior al orden institucional y económico europeo significa patear el tarro, tirarlo para más adelante, dar un pedal en este momento al crecimiento económico europeo por encima de las reformas estructurales que se deben, sería no resolver el problema cuando, debido a la fuerte crisis que tienen, este es el momento de resolverlo. Diríamos que entonces que Krugman tiene toda la razón, pero solo a partir del domingo próximo pasado, cuando los griegos aceptaron el rigor económico del resto de Europa. Entonces, a partir de que las instituciones europeas se consolidan, tiene sentido buscar el nuevo crecimiento. Antes no es así. Entonces Krugman, bueno, hasta el domingo estaba equivocado, del domingo en adelante está acertado, según nuestro modesto modo de ver. Me surge una duda, un inconveniente, Carlos. Y acá pienso en este modelo, ¿cómo lo traemos acá a la Argentina, ¿no? El modelo del ajuste y de la sincerización, digamos, del gasto público. Sabemos que, por ejemplo, a los estonianos les dio un resultado excelente y su economía despegó en estos años maravillosamente, porque tenían un consenso en la población y la gente lo apoyaba, cosa que no sucede en los países latinos. En el nuestro ni que hablar, los griegos creo que tampoco. Entonces, ¿cómo se maneja esta situación donde se reduce el gasto del Estado, donde se reduce el gasto público, donde hay menos cobertura social y más desempleo? Bueno, para mí este es un tema crucial, de modo que corresponde atenderlo con todo cuidado. Ricardo tiene razón en el sentido de que sin el apoyo social suficiente, las reformas se hacen muy lentas. Para abarcar este tema, tenemos que decir que los europeos fueron, de todos los capitalismos existentes en este momento, los más dedicados a usar ese capitalismo en beneficios de muy importantes reformas sociales. Las coberturas hacia la población que dan los europeos en materia de jubilaciones, en materia de sanidad, seguros sociales de todo tipo y, digamos, coberturas para los casos de desempleo, lo que han hecho los europeos es mucho más que lo que han hecho los americanos, los japoneses, los asiáticos, los otros capitalismos asiáticos. Y por muchos años se consideró esto como un ejemplo. Sin embargo, eso se convirtió a los ojos de muchos casi un exceso. Es decir, los países que habían dado estos beneficios no lo hicieron como con un intento de carácter social, sino que lo hicieron como un intento de carácter político. Politizaron el Estado buscando réditos políticos al hacer las reformas sociales. ¿Y esto qué determinó? Que esos países europeos, al hacer una fuerte apuesta por los beneficios sociales desde el Estado, se endeudaron a un nivel que no pudieron responder. Los europeos que se giraron hacia las reformas sociales en exceso, ahora están completamente atrancados, no pueden salir adelante. Europa entera está permanentemente al borde de la recesión. De modo que los europeos saben mejor que nadie que ellos fueron los que fueron más lejos con esto de usar al Estado con beneficios sociales y que esto ha traído una pésima repercusión para los mismos europeos. En este momento hay dos tipos de europeos. Unos son los que viven de su salario, viven al día. Y otros son los que, además de tener ingresos como salarios, buscan ahorrar, tienen ahorros, y esos ahorros hoy día se van licuando.
Los europeos ven que los bancos que tomaron sus ahorros, en una de esas no se los van a poder devolver. Entonces, las circunstancias de los asalariados y las circunstancias de los ahorristas no coinciden. Es como si fueran situaciones encontradas. Para defender las monedas capaces de devolver el ahorro, hay que pensar en el euro, no en la peseta ni en el dracma. Y esto los europeos lo saben, a pesar que tener abundancia, administrativa en los gobiernos para cuidar el desempleo también es importante. Entonces Europa se encuentra a mitad de camino de esta decisión de largo plazo de qué es lo que se debe hacer. Y en el medio de esta discusión se dio la fenomenal elección de los griegos, porque ellos lo resolvieron para sí mismos en su país. Los griegos acaban de decidir que no quieren su propia moneda, el dracma, y que no quieren que sus gobiernos gasten más allá del equilibrio fiscal. Lo acaban de decidir. Así que ya no se trata de una cuestión teórica para los libros de economía. Se trata de una solución encontrada por los europeos para sí mismos y que eso apuntaló a Europa entera, que ahora pegó una suba fenomenal en las bolsas. Es decir, que los griegos están poniendo un grano de arena enorme en la discusión teórica de si tenemos que defender los asalariados o a los ahorristas. De esto, Carlos, ¿podemos sacar algún tipo de conclusión para nuestro país? ¿Hay algún tipo de similitud? ¿Se puede asociar a nuestro país esto? Sí, yo creo que si esta charla vale, es justamente porque estamos mostrando una situación análoga a la Argentina en Europa. Los griegos entraron en un estado de choque con su realidad antes que la Argentina. Nosotros estamos recién entrando en la crisis, ellos ya hace rato que la tienen. Entonces vale la pena hacer comparaciones para entender cómo nos vamos a resolver nosotros a la vista de lo que han hecho los griegos. Por un lado, tenemos que decir que en Grecia acaba de darse un fenómeno al que los argentinos no tenemos acceso. En Grecia, llegado el momento de la crisis, los griegos prácticamente echaron de su gobierno al primer ministro, se lo sacaron de encima y pasaron meses sin un gobierno debido a que como ellos tienen una constitución y un gobierno parlamentario, entonces el presidente de los griegos pudo aguantar el orden institucional a pesar que habían derrocado los griegos a su gobierno. Entonces vemos el enorme beneficio de un sistema parlamentario en momentos de una crisis enorme como la que tenía Grecia. Entonces tenemos que aprender de eso, porque es un beneficio para los argentinos acceder a un gobierno parlamentario que nos va a permitir manejar la crisis con mucho más eficiencia de lo que es un sistema presidencial, donde si se va de golpe el Poder Ejecutivo, la presidenta, se arma un desorden fenomenal como ocurrió cuando se fue, ya nos ha pasado. Entonces, bueno, tenemos que aprender de ellos que para manejar las crisis el sistema parlamentario es mucho más eficiente. La segunda cosa en comparación con Grecia que ocurre es que ellos, como están bajo una moneda externa que no pueden imprimir, no pueden avanzar en el desorden que significa en la Argentina, por ejemplo, emitir una moneda que no es internacional, como el peso, y entonces nos lleva a una inflación galopante, porque se imprime más moneda que la cantidad de bienes que genera la economía. Entonces eso significa aumento de precios constantes. La degradación de la moneda se puede hacer con facilidad en la Argentina y no en Grecia. Así que estamos como en una situación de inferior calidad. Muchos teóricos, muchos economistas de biblioteca, de libro, suelen decir
que esto es una ventaja para la Argentina, porque llegado el momento de no pagar, emitimos, fabricamos más moneda y entonces pagamos con esa nueva moneda tranquilamente y la gente se queda conforme. Pero cuando al haber hecho eso ya por varios años seguidos, hemos entrado en una inflación al borde de la hiperinflación, entonces ya no hay más lugar a la maquinita. Ya no se puede imprimir más moneda gratuitamente porque el país entero entra en la hiperinflación y el gobierno se cae redondo, como le pasó a Alfonsín, que tuvo que renunciar antes de terminar su mandato por hiperinflación. De modo que no es verdad que la posibilidad de tener una moneda determina un beneficio adicional para el poseedor de esa moneda nacional. Es todo lo contrario, nos ha perjudicado. Medio que acá entonces en Argentina es un tipo un cóctel. Por un lado el gobierno nos miente respecto a los números del INDEC, por otro lado la inflación, por otro lado ahora esta decisión que ha tomado el pueblo griego. Argentina es un caso idéntico, vamos en rumbo a esto inevitablemente, ¿no, Carlos? Efectivamente, vale la pena tener en cuenta que la crisis griega comenzó fuerte con toda su dimensión cuando los bancos europeos y griegos se dieron cuenta que el gobierno de entonces mentía al respecto, mentía y ocultaba los verdaderos números de la economía. Entonces se acabó, en ese momento, preciso momento, se acabó la confianza de los bancos, no le quisieron prestar más al gobierno, se subió la tasa de interés hasta números imposibles de pagar y entonces la crisis se hizo enorme. Y esto está ocurriendo aquí en Argentina hoy. El INDEC miente sistemáticamente al respecto de los números de la economía y los financistas internacionales no le creen a la Argentina. La prueba está que el riesgo país está por arriba de 1000 puntos y además que Cristina se fue al G20 y no trajo ni un solo dólar adicional. Nadie le creyó nada y nadie vino para hacer inversiones a partir de la presencia de Cristina en el G20. De modo que nos vamos encontrando en un país, en la Argentina, que sufre la crisis que sufrieron los griegos. Es decir, nos quedamos sin financiamiento interno y sin financiamiento externo. Es decir, estamos frente a una política que significa el derrumbe de esa política y también el de nuestro país. Bueno, nada más. Bueno. No sé,